webinar Transformación Digital e Innovación en tiempos de COVID-19. Este es el cuarto webinar que realizamos con RE/MAX Seguros, en una alianza que la verdad ha sido bastante fructífera. En cada uno de estos webinars, con distintas temáticas, han participado alrededor de 300 personas hacia arriba en promedio. De hecho, en este momento tenemos 306 conectados, lo cual naturalmente nos da mucho gusto. La mayoría de ellos, casi todos ellos, entre suscriptores de Semana Económica y clientes corporativos de RE/MAX Seguros. Esta tarde nos acompañan 3 panelistas de lujo, los 3 amigos de la casa, porque a los 3 los hago escribir con cierta regularidad en Semana Económica. Y los voy a presentar. Son Carlos Usunaga, él es director corporativo de Transformación Digital y Advanced Analytics de Alicorp. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Mónica García, que es vicepresidenta de Innovación y Estrategia Digital de RE/MAX Seguros. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Y finalmente Rodrigo Isasi, director de FIOR, que es brazo de innovación y diseño de Accenture para Perú y Chile. Rodrigo, qué gusto tenerte también aquí. Vale. Bueno, la dinámica es bastante sencilla. Lo que hacemos es, voy a plantearles a cada uno de ustedes, lo voy a plantear en realidad a los 3 como grupo 4 preguntas, y le voy a dar pase a uno de ustedes también para que inicie la conversación, porque hemos acordado para la audiencia que esto va a ser una conversación más que una entrevista hacia los 3, y espero naturalmente que así sea. Ellos van a hacer su mejor esfuerzo porque así sea. Y Vamos a intentar. Y después de estas 4 primeras preguntas, alrededor para que calculen todos los tiempos, cada pregunta, cada ronda durará unos 10 minutos y posteriormente vamos a abrir preguntas al público. La audiencia puede hacer preguntas a través no del icono de chatear, sino del icono preguntas y respuestas que está habilitado en este webinar. Repito, no en la parte de chatear, sino en preguntas y respuestas. Sin duda, siempre queremos satisfacer la mayor cantidad de preguntas posibles. No siempre es posible por los tiempos, y nuestro equipo de Semana Económica va a tratar de confluir algunas preguntas, delimitarlas para que sean algunas pocas que podamos absolver en la siguiente media hora al panel. Entonces, sin más, arranco con la primera pregunta, que creo que además ha sido materia de bromas en redes sociales constantes desde que hemos empezado la cuarentena, porque se hacen encuestas sobre si el COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas, y lo que quiero preguntarles a ustedes es si esto ha sido así, si es que efectivamente el COVID ha sido el acelerador que estábamos esperando, y cuál ha sido la impresión que tienen ustedes en lo que está ocurriendo en el mundo empresarial en general y en sus propias organizaciones en este contexto. Carlos, te doy la palabra para que inicies la conversación. Gracias, David. A ver, yo creo que sin duda la ha acelerado, y en algunos casos la ha empezado, ¿no? Nosotros en Alicorp veníamos transitando un camino hace un poco más de 1 año y medio, cuando creamos la Vicepresidencia de Estrategia y Digital, ¿no? Hicimos un primer statement importante, el crear una vicepresidencia con reporte al CEO que se encargue de este tiempo a hablar de la relevancia, y al mismo tiempo que sea de estrategia y de digital, ya empezaba a hablar que estaban muy relacionados. Con el pasar de los meses nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Lo primero es que más que hablar de transformación digital, hoy nos gusta hablar de transformación en la era digital, porque entendemos que lo digital está muy relacionado con la tecnología, y la tecnología no debe de ser más que un habilitador de esa transformación que estamos buscando. ¿Okay?
En estos meses habíamos avanzado algunas cosas, sin duda. Teníamos muchos desarrollos enfocados a la interna, digamos, cómo entendíamos mejor a nuestros bodegueros. Llegamos a más de 100.000 puntos de venta, cómo podíamos segmentarlos de una manera más exacta para poder desarrollar propuestas de valor ad hoc a ellos, usando modelos de analítica avanzada, o proyectos en nuestro negocio de acuacultura, en Chile y en Ecuador, para entender la productividad de nuestro alimento. ¿Okay? Pero hoy con el COVID vemos que se han acelerado algunas cosas. Lo primero es todo este mundo del e-commerce, tanto hacia el consumidor final como hacia nuestros clientes. En el caso de los clientes, teníamos una plataforma que conecta a Alicorp y algunos socios comerciales con los restaurantes y panaderos, y en el último mes y medio hemos visto que la participación de la venta online ha crecido de manera importante. Y hacia los consumidores, creo que muchas empresas de consumo lo han hecho, hemos forjado alianzas con startups digitales para poder llegar directamente a ellos, ¿no? Eso es lo primero, el e-commerce. Lo segundo es que a todas las empresas nos tocó esta pandemia, nos ha tocado reevaluar la manera como trabajamos, ¿no? El home office nos obliga a digitalizar la manera como hemos interactuado. Y por un lado están los Teams y Zoom de este mundo, que busca, como lo estamos haciendo ahorita, mantener el contacto visual, pero nosotros en Alicorp estábamos utilizando dos herramientas muy bacanas. Slack, que es una especie de WhatsApp para avanzar proyectos, lo que puedes comunicar proyecto por proyecto y crear canales específicos. Y el otro que estamos usando es Notion, que Notion viene a ser es una especie de repositorio, imaginemos un Dropbox con un Wikipedia o con un WordPress, un PowerPoint. Entonces, en este espacio estamos pudiendo desarrollar nuestros proyectos. Y finalmente, algo que está creciendo bastante es la automatización de procesos manuales, ¿no? En la medida en la que el home office trae ciertas complejidades, estamos tratando de optimizar el tiempo de nuestro talento para justamente adaptarnos a este tiempo reducido que tiene la gente ahora. Entonces, todo lo que sea manual, estamos tratando de automatizar. Mónica o Rodrigo, perdón, quien guste continuar. Yo comentar de repente ahí sobre uno de los puntos de Carlos que coincido totalmente, es que tenemos que hablar de transformación de negocios, ¿no? Y creo que eso sin duda es lo que estamos viendo hoy. Las empresas B2B se están empezando a hacer B2C, y de hecho el e-commerce está habilitando de manera importante eso. Las personas, ¿no? Los consumidores están viéndose forzados a consumir mucho más digital para una serie de aspectos: estudiar, informarse, trabajar, y la verdad nosotros en el lado de seguros hemos visto mucho, inclusive para tener consultas médicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese uso o esa frecuencia en el uso digital está tomando muchísima fuerza. Las personas muchas personas por primera vez en su vida se están enfrentando a ello, ¿no? Y la verdad que eso, por supuesto, que exige mucho más las agendas de transformación digital que pudieran tener todas las empresas, porque tenemos que ir en línea con la exigencia de los consumidores, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, y además es algo que llegó para quedarse, ¿no? No va a ser moda, y en la medida que la cuarentena dure más y las restricciones o el distanciamiento social continúen, eso va a hacer que esas costumbres se vayan arraigando, ¿no? Entonces probablemente Rodrigo pueda comentar un poquito más de eso, pero yo creo que es parte de lo que vamos a vivir. En RIMAC ya teníamos una agenda de transformación digital en proceso,
Felizmente, siempre decimos que habíamos trabajado construyendo capacidades digitales, no solamente en herramientas, sino también en forma de trabajar. Veníamos migrando a una forma de trabajo ágil en squads de manera colaborativa. Por lo tanto, las herramientas de trabajo las teníamos presentes y ya veníamos en ese camino. Y creo que felizmente nos agarró en este punto en el que estábamos preparados de alguna manera, y lo que sí, evidentemente, el reto que teníamos al frente era el de acelerar. Y felizmente lo hemos podido hacer para entregar nuevos desarrollos a los clientes y a nuestros canales, que era sumamente importante, ¿no? Ahí puedo completar un poco en que hemos visto justamente esos, algunos casos de empresas como el caso de Alicorp y Rima, que eran empresas que han estado haciendo la tarea, digamos, de prepararse para una transformación o incluso de llevar a cabo, impulsar de manera proactiva esta transformación. Hay varios casos donde hemos visto que los canales digitales, si bien estaban ahí, podremos pensar en la cantidad de oportunidades de mejora que pueden tener, pero estaban ahí y han funcionado en este periodo, en estas empresas, y sobre todo estas formas de trabajo ágil, como mencionaba Carlos con Slack, o otras herramientas, pero más que la herramienta es la forma de trabajo donde vamos trabajando, nos ponemos de acuerdo a una hora en qué vamos a trabajar y luego a lo largo del día la gente va avanzando por su cuenta y establecemos los puntos de contacto, se van estableciendo ciertas rutinas. De alguna manera eso preparó algunas organizaciones, las tenía preparadas para este mundo, ¿no? Quizás se ha roto un poquito el paradigma de que para hacer trabajo ágil tenemos que estar todos en la misma mesa, ¿no? Es más, se habla de mesas ágiles, todo se ha roto muy rápido, ¿no? Podemos estar en distintas partes. De hecho, ahora es mucho más fácil, al menos en los proyectos que estamos haciendo, de traer recursos internacionales y que participen de los proyectos, ¿no? Pero por otro lado, hay otro grupo de empresas que está más aguantada en el proceso de transformación, en búsqueda de un caso de negocio, ¿no? Y preguntándose cuál es el caso de negocio, oye, debemos transformarnos, si no debemos transformarnos, viviendo como una ilusión en la cual está en tus manos el si se va a dar la transformación o no. Y a estas empresas les ha caído como un camión, ¿no? Los ha atropellado, porque no es un tema de sí, sino es un tema de cuándo y cómo. Y lamentablemente fue antes de lo que pensábamos y de una manera muy abrupta. Entonces, ahora, y usualmente, en la mayor parte, estoy hablando de casos, incluso en casos en los cuales el componente humano era muy relevante, o donde eran procesos en los cuales era muy complicado automatizar, quizá una venta muy compleja, ¿no? O quizá, como decía, el caso de salud, o la educación, como lo estamos viendo los que somos padres. Entonces, en estos casos, ha sido un golpe y están transformándose a la fuerza. Y lo primero que estamos viendo nosotros, o que estamos buscando cómo podemos ayudar a esas empresas a salir de esto, o el rol, o lo que deberían hacer estas empresas para poder recuperarse de este golpe, primero es ver cómo ayudo a estas personas, pongámonos en el caso de una venta compleja, cómo ayudo a estas personas a darle herramientas rápidas para, a esto le llamamos el pasar de 50 a 80. O sea, la efectividad se cayó a 50, bueno, ¿cómo te hago regresar por lo menos a 80 o a 90, ¿no? Con quizás algunas van a ser parches, con quizás algunas cosas que podemos diseñar de manera muy rápida. Pero luego, en estos casos también está la oportunidad de repensar la experiencia del cliente. Y entonces, ahora que estamos utilizando la tecnología, hay otras cosas que podía hacer que antes no podía hacer. Entonces ahí viene ya la parte de repensar esa experiencia y ver cómo puedo potenciarla en cada punto. Pero yo creo que el momento crítico va a ser, y espero que suceda, que es el momento en el cual empezamos a cuestionar incluso el modelo operativo. O sea, ya no solamente mejorar la experiencia y pasar de 50 a 80 o de 100 a 120, sino de preguntarnos, ¿cómo puedo hacer para que esta experiencia sea por 5, ¿no? La efectividad sea por 8, ¿no? Y ya empezar a retar y a introducir nuevos modelos. Creo que eso es lo que va a seguir en términos de transformación a raíz de este evento que estamos viviendo.
Y en este contexto, siempre que hablamos de transformación digital e innovación, hablamos que detrás está este sentido de propósito. Por lo menos en los últimos años se ha hecho más relevante el tema del propósito. Y las organizaciones en las que ustedes trabajan han hecho un esfuerzo por redefinirse y por redefinir ese sentido de propósito. Quizás incluso en el caso de Rodrigo, en algunos clientes también lo ha visto. Con la meta, por supuesto, de trazar un camino. Ahora, en esta cuarentena y las circunstancias que se han generado, ¿les ha hecho sentido ese sentido de propósito, valga la redundancia? ¿Lo han visto y han dicho, ok, tenía razón de ser, trabajar esto porque hoy día nos es útil y lo podemos aplicar? Le doy la palabra a Mónica primero y después espero continúe la conversación. Mira, la verdad, David, ha sido fundamental. Yo creo que en momentos de crisis, una situación tan compleja como la que estamos viviendo, tener claridad, para las empresas tener claridad de su propósito es esencial, ¿no? Nosotros en RIMAC, desde hace año y medio, venimos trabajando muy fuerte en nuestro nuevo propósito, en nuestros valores, porque no solamente el propósito, sino también los valores son relevantes. Y hoy los estamos viviendo más que nunca, ¿no? El hecho de saber que nuestro propósito es proteger a las personas y además impulsar su bienestar, hoy está sumamente vigente y nos levantamos todos los días pensando en ello. Y sobre todo lo que mencionaba, ¿no? En momentos de crisis, porque sin duda todos nuestros colaboradores, que felizmente todos estamos trabajando desde casa, pero todos estamos enfrentando a trabajar de casa, tiene sus dificultades, todos tienen familia, todos conocen a alguien que esté enfermo, ¿no? Nos da miedo hasta salir a comprar. Entonces, la situación más allá del trabajo es intensa, emocionalmente compleja, y creo que lo que hace que nuestros colaboradores tengan un compromiso increíble es que justamente se creen el propósito, ¿no? Creo que antes he comentado que para que se cree transformación, para que se cree innovación, hay que tener un desafío bien grande, ¿no? Que te mueva a cambiar, ¿no? Ese desafío grande, esa meta grande, ese propósito grande que te haga pensar en hacer diferentes las cosas. Y hoy lo estamos viviendo, es como ese desafío lo tenemos al frente, ¿no? Y de hecho ha motivado que nuestros colaboradores pongan nuevas ideas sobre la mesa, que estemos desafiando el status quo. Solo el hecho de plantearnos hoy, en una semana nadie va a poder ir a la oficina, todo el mundo va a tener que trabajar desde la casa, ¿no? Y creo que si en febrero nos decían, te doy este reto, ¿lo haces o no lo haces? Quizás hubiéramos dicho no lo hago, pero finalmente hoy lo estamos haciendo, ¿no? Y tuvo que pasar. Entonces, pero el compromiso que se ve es porque las personas, nuestros colaboradores, han creído en ese propósito, ¿no? Y nos ha permitido entregar en corto tiempo soluciones, no solamente para nuestros clientes, sino, de hecho, hemos trabajado en colaboración con el Estado, con Gobierno Digital, para poder también apoyar con soluciones que puedan ayudar de manera general a los ciudadanos, ¿no? Y creo que cuando tienes ese propósito firme, puedes hacerle frente a momentos de crisis, pero sobre todo, algo muy importante, tienes un asidero para la toma de decisiones, ¿no? Y eso hoy es realmente relevante. Carlos, Rodrigo, quien guste. Si quieres voy yo. Yo creo que lo que decía Mónica es súper interesante, ¿no? Cómo estas organizaciones como es RIMA, como es Alicorp y como son muchas otras con un propósito fuerte, toda la vida han estado ahí para ayudar cuando era necesario, ¿no? El propósito de Alicorp es que tratamos de alimentar un mañana mejor, ¿no? Es como que jugamos con alimentos, pero también entregar un mejor mañana. Y lo hemos hecho desde siempre, tratamos de accionar con ese propósito. Yo me acuerdo que cuando recién ingresé a Alicorp, hace un poco más de 3 años,
acababa de pasar el niño costero, o estaba justo pasando el niño costero, ¿no? Y la capacidad de acción y de apoyo que dio Alicorp en ese momento fue algo que me hizo sentir que había llegado como que a mi casa, ¿ya? Hoy lo interesante es que esa convicción se está juntando con lo que nos trae a este conversatorio, ¿no? Cómo a través de las capacidades digitales podemos vivir nuestro propósito y ayudar en un momento como este. Y estamos haciendo cosas bajo el lema "Ayuda al que ayuda", bastante interesantes, ¿eh? Y yo puedo hablar de las que estamos haciendo desde digital. Estamos trabajando con unos emprendedores que rápidamente, en un fin de semana, crearon unas páginas amarillas, lo que hace años hubiesen sido unas páginas amarillas que conectaban comercios que querían hacer deliveries con consumidores que no querían salir de casa, que se llama Llegamos a tu casa. Los contactamos y durante el último mes y medio hemos estado trabajando con ellos para acelerar la llegada tanto a los comercios, apalancando la llegada que tiene Alicorp como a consumidores. Estamos trabajando con el Estado en varias cosas. Con el MINSA hemos utilizado aplicativos de Alicorp para hacer ruteo dinámico de las pruebas rápidas del COVID. Y estamos apoyando a la PCM y a otras empresas con el aplicativo Perú en tus manos, ¿no? Entonces, lo interesante es que mientras las empresas tienen más capacidades tecnológicas, podemos ayudar a mayor escala a solucionar y a integrar distintas propuestas. Rodrigo. Sí, nosotros lo que hemos visto, y hay un trabajo que ha publicado Accenture que se llama las 5 nuevas verdades para el diseño de las experiencias, que más que verdades, en realidad, un poco siendo autocríticos, diría que son cinco cuestionamientos que hoy día nos estamos haciendo como clientes, como consumidores, y también como empleados, como colaboradores. Habla del mundo virtual, ¿no? De si estamos cuestionando si las interacciones, dándole más espacio a interacciones virtuales, interacciones que imaginamos que no podían ser virtuales hoy día, como por ejemplo una conferencia, ¿no? Hoy día le estamos dando mucho más espacio, ¿no? Estamos cuestionando lo que ocurre dentro de nuestra casa, esto se llama cocooning, ¿no? El cómo preparo, cómo adapto mi casa no solamente para un tema de estar con la familia, también para un tema de trabajo, para otras actividades, ¿no? El deporte, varias cosas que están sucediendo ahora en la casa. Se está cuestionando la autoridad, también es un tema interesante. Se está cuestionando la parte de salud, ¿no? Hay una de estas verdades, dice, todos los negocios son hoy día un negocio de salud, todos tienen que incorporar esta variable, ¿no? Pero hay una que me parece cuestionamiento más potente y más relevante y está muy alineado con el tema del propósito, que es se llama el costo de la confianza, y es la confianza en las organizaciones. De nuevo, desde el punto de vista de consumidores, de clientes o de colaboradores, ¿no? Y están siendo observadas las organizaciones, representadas, si es por marcas, pero hoy es un momento en el cual se van a reevaluar esas relaciones. Y la confianza se construye, hay un triángulo de confianza, ¿no? Que es, sabes, ¿no? Lo primero necesito saber si realmente tú sabes hacer esto, si puedes hacerlo y si quieres hacerlo, ¿no? Entonces, hoy día las organizaciones tienen que demostrar en cada interacción que saben, que han hecho su tarea, que realmente pueden hacerlo, cumplir, y que quieren hacerlo, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que va a hacer que esta crisis, justamente en estas crisis, es que las relaciones se pueden afianzar. Es el momento donde realmente se ve la verdad de las intenciones y de los propósitos. La gente va a estar observando cómo se comportan las organizaciones en estos momentos. Es un momento crítico.
En algún momento cuando he estado diseñando experiencias, nosotros identificamos a veces las experiencias que son las más comunes, ¿no? Con las organizaciones, pero nos damos cuenta de que hay ciertas experiencias que si bien no son tan frecuentes, son muy importantes y que definen la relación entre una persona y una organización. Por ejemplo, en un viaje que tu tarjeta de crédito te falló y si tu banco respondió de manera rápida en ese momento y sin mayores cuestionamientos, entonces tú dices, bueno, eso construye esa relación con el banco. Eso mismo, de una manera mucho más ampliada, claramente, está sucediendo hoy día. Entonces, hoy día es un deber de las organizaciones el trabajar sobre esas relaciones y el ser muy consecuente con el discurso, con el propósito, y que no sea simplemente un enunciado, sino que se vea en la acción. Rodrigo, me quiero quedar contigo porque has hablado de experiencia y digamos que en las respuestas, en las dos primeras respuestas que has dado, has coincidido con eso, experiencia. ¿Qué oportunidades tienen las empresas hoy de cara a una experiencia de usuario que, como dices, en estos meses se ha hecho un factor más relevante y de hecho es un factor que demanda el público, las audiencias, los usuarios? Mira, en el diseño de experiencias hay un principio que es que el contexto es todo. Muchas veces, cuando hacemos comunicaciones, no se trabaja un trabajo creativo de comunicación, se utilizan perfiles de usuarios, se trabaja una serie de técnicas para imaginar quién es la persona y se caracteriza, ¿no? En experiencias, lo que consideramos es el contexto. No solamente es a la persona, sino la persona en un momento determinado de su vida. Y nosotros tenemos que diseñar pensando, no es que las personas pasan por nuestros negocios, sino que nuestros negocios se meten en la vida de las personas en un determinado contexto. Y para poder diseñar bien, tenemos que conocer muy bien ese contexto y cómo estas personas están viviendo, no solamente de manera física, sino emocional, como lo decía Mónica, este momento. Entonces, yo diría, este contexto el que estamos viviendo, hay que utilizar más la palabra consideración que capitalización. He escuchado mucho, hay que capitalizar lo que está sucediendo ahora. No, tú no puedes capitalizar un evento como el que estamos viviendo, pero sí puedes diseñar considerando para ese momento. Entonces, el punto de partida para esto es conectarte con tus clientes y con tus colaboradores también, entender cómo están viviendo este momento y luego con esa consideración, con ese contexto, rediseñar, repensar las experiencias. Tenemos que también tener en cuenta que este es un momento en el cual se redibujan las prioridades. Otro principio que usamos para diseñar es clasificar las prioridades o los beneficios, si quieres, y hay ciertos beneficios que son higiénicos, que son los de consideración. Si tú no los cumples, no entras a la categoría. Luego hay otros que son diferenciales, que yo puedo decir, puedo comparar una categoría con otra, y puedo decir, esta empresa en este beneficio es mejor que la otra, y esta no, y así. Son conocidos. Y hay unos que son los que llamamos el efecto wow, ¿no? Que son los únicos, o sea, lo que realmente te hace único y ni siquiera te puedo comparar porque hiciste algo muy innovador. Y incluso algunos le llaman el nice to have, pero me gusta más llamarle como el wow, lo que te hace único. Lo que está ocurriendo ahora es que estas cosas se están redibujando, estos beneficios o estos criterios se están redibujando. Y hoy día el tema de consideración, en consideración están entrando otras variables que hay que tener muy en cuenta. Claramente está el tema de salud, pero hay muchas otras variables que son relacionadas al contexto que tenemos que plantearnos. Entonces, no digo que hay que borrar todo, pero sí hay que repensar toda la inteligencia que tenemos de negocio hasta hoy y ponerla a prueba en este contexto. Tanto lo que venga de data, de la data transaccional, de lo que está ocurriendo, como de las investigaciones que hagamos de manera primaria con los clientes. Yo ahí, Rodrigo, creo que sin duda, lo que decías, ¿no? Se está moviendo, lo que antes era consideración, ahora empiezan a entrar otras cosas, pero también el contexto lo que empieza a generar es que cosas que podían ser o features que podían ser de consideración antes,
y que era todos lo tienen que tener siquiera para verte, quienes desarrollen de manera excepcional esos features, y ahora voy a dar un par de ejemplos que se me venían a la mente, pueden hacer que se vuelvan esa experiencia wow, ¿no? Y en el contexto, yo te escuchaba y decía, ¿cuáles pueden ser esas cosas? Y creo que es la simplicidad y la confiabilidad, ¿no? Y simplicidad en el sentido de que las personas tienen menos tiempo, ¿no? Acaba de entrar mi hijo llorando hace un ratito, ¿no? En pleno webinar. Y quizá suena el delivery en 5 minutos y alguien tiene que parar lo que está haciendo para ir a recogerlo y desinfectarlo, y es todo un tema, ¿no? Entonces, mientras esas interacciones puedan ser lo más simples posibles, va a generar ese efecto wow. Y lo otro es la confiabilidad, ¿no? Yo creo que en todo lo relacionado al e-commerce, habían ciertos puntos que siempre hablaban, ¿no? Que el peruano no confía en poner su tarjeta de crédito, que el peruano no entiende cuándo le va a llegar el delivery. Hoy la confianza pasa a ser un punto más allá, ¿no? Y es toda la cadena está siguiendo un protocolo riguroso de salubridad para asegurar que tenemos los productos en la calidad y con la limpieza necesaria. La persona que me hizo el delivery está cumpliendo el mismo protocolo que yo cumplo en mi casa. Entonces son dos elementos que antes podían ser básicos, que si las empresas logramos solucionar con perfección, podemos generar que sea un efecto wow, ¿no? Y terminas sacando o haciendo irrelevante a tu competencia. O sea, eso es lo que terminaría ocurriendo. Totalmente, ahí, solo para, la verdad que coincido totalmente en lo que comentaba Rodrigo, hablaba de confianza, creo que es absolutamente necesario hoy, y acordémonos que muchos de los consumidores están por primera vez usando algún sitio de e-commerce, están haciendo una teleconsulta por primera vez. Entonces creo que es parte del desafío que tenemos las empresas de hacer que esas primeras experiencias sean realmente placenteras, porque hoy se ven forzados a hacerlo. No es que el mundo cambió, se están viendo forzados a hacer esos cambios. Está un poco en el trabajo que nosotros como empresas podamos hacer para que esos cambios sean permanentes y no que esto pase, ¿no? Porque tuviste una mala experiencia, te prometieron que te iban a entregar tal día y no te lo entregaron, ¿no? O sea, creo que construir confianza, simplicidad, ser mucho de tutores hoy de nuestros consumidores para que se encuentren con una solución digital que realmente les guste y la próxima vez que quieran ir al banco digan ya para qué, porque realmente el app que tengo hoy al frente soluciona todas mis necesidades perfectamente, ¿no? Nosotros, del lado solo ahí chiquitito, que del lado nuestro pusimos rápidamente una solución de telemedicina en nuestro sitio digital, sabiendo que ya los clientes no iban a poder tener acceso a consultas, y la verdad que en un mes, o sea, hemos tenido 3.000, 4.000 consultas, porque, o sea, la gente tenía la necesidad, pero está en nuestras manos hacer que esa consulta sea de calidad, para que la próxima vez el cliente vuelva, ¿no? Vuelva a hacerlo de esa forma y no piense que la consulta presencial, de repente, si antes era su opción número 1, de repente ahora es su opción número 2, porque hay cosas que puede resolver de manera digital, ¿no? Entonces, tenemos un desafío importante como empresas para lograr esas experiencias wow que comentaba Carlos, ¿no? Y yo añadiría que no son solo los consumidores, ¿no? Las pequeñas empresas a las que llegamos también se están viendo impactadas de manera importante. Nosotros en Alicorp, por ejemplo, llegamos a más de 15.000 restaurantes, ¿no? En Lima y en provincias, que de un momento a otro se vieron impactadas y cerraron, y ahora poco a poco están abriendo, pero solo con delivery o para recoger, que es una manera en la que nunca habían trabajado, ¿no? Entonces también hay un rol fundamental en empresas como las nuestras de poder acompañar a estos
digamos, a nuestros clientes, pero a estas pymes, a estas MIPES, que puedan recorrer este camino de la mejor manera. Permíteme hacer Mónica me hizo recordar algo que creo que es fundamental y nos lo estamos olvidando, quizá algunos no lo están considerando, es que el tema de accesibilidad digital. Hemos hecho que mucha gente ahorita se fuerce a utilizar canales digitales, y si bien en algunos casos han estado preparados, también tenemos que considerar si están preparados para todo tipo de condiciones, ya sea por algún tipo de discapacidad o por temas de idiomas distintos. Entonces, es algo que también tenemos que poner a prueba muy rápido, diría los departamentos de experiencia, empezar a ver si es que, y hay varios heurísticas, hay varios parámetros que ya están recontraestudiados. Creo que es un momento para poner a prueba cada uno de nuestros canales digitales si están cumpliendo con esos parámetros de accesibilidad. Paso a las preguntas, algunas preguntas del público. Teníamos nosotros una pregunta final, que era la cuarta de las preguntas iniciales, que la voy a pasar hacia el final del webinar porque creo que va más ad hoc. Les tengo que comentar además que hay 465 personas conectadas. La verdad es que esto es quizás frente al el primero de los webinars que hicimos, que trataba justamente de salud y seguridad en el trabajo, tuvo esta acogida y este tiene tal cual la misma acogida. Así que, bárbaro, gracias a ustedes por hacer esto posible. Tomo la palabra forzar porque uno de los participantes en este webinar comenta la situación de la educación. Una industria que lo siente así, se ha visto forzada, que no estaba lista, y la pregunta puntual de él es, ¿la transformación puede ser exitosa cuando es forzada? ¿Cómo lo ven ustedes? Quien quiera tomar la palabra. Creo que... Dale, Mónica. Dale, Rodrigo. Sí, no, dale tú. Yo de ahí sí. Yo creo que sí. Y un poco lo que te decía, de ir quizá por estas etapas. Primero, evidenciar dónde están las primeras dificultades y poder diseñar rápidamente para superarlas. Que de hecho es un principio de la innovación, ¿no? La innovación nunca estás listo. Hay un principio que dice que, lo decía un general, durante la Primera Guerra Mundial, creo que decía, no hay plan de batalla que sobrevive al contacto con el enemigo, ¿no? O Mike Tyson decía, ¿no? O Mohamed Ali, uno de los dos, a los dos les han atribuido esta frase, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan en la cara, ¿no? Te recibes el primer golpe. Entonces, este golpe justamente lo que va a hacer es que podamos evidenciar, que puedan aparecer todas las dificultades, todos los problemas que teníamos para poder hacer una transformación digital exitosa y podamos responderlos rápidamente. Entonces, le mete un poco de sentido de urgencia que va a ayudar a que esa transformación sea exitosa. Pero si solamente vamos a estar poniendo parches, no lo vamos a lograr. Acá hay que repensar el modelo. Y creo que la educación es un caso clarísimo. Si pasas a que el profesor, tenés un alumno donde pasaba profesor tras profesor, dando su clase, y lo mismo lo quieres hacer en el mundo digital, para mí lo que ha hecho es ha evidenciado lo absurdo que es ese modelo. Entonces ahora hay que pensar, bueno, ¿cuál es el modelo que debería regir o con el que deberíamos trabajar la educación, ¿no? Y de repente es algo que va más a base de retos, como hay varios modelos, como el caso del Colegio Aleph y otros colegios más que han ido adoptando este tipo de modelos, o también el de que cada uno siga su propio paso, ¿no? Y que el profesor esté ahí viendo en los que están más atrás, que es más un modelo que tiene Khan Academy, que lo trabaja mucho Innova Schools. Entonces, no es digitalizar, y esto es lo que está haciendo esto a la fuerza, es que no estemos solamente pensando en digitalizar, sino realmente en transformar el modelo con el cual operamos. Y yo creo que lo has estado diciendo, ¿no? Pero esa transformación del modelo debe de ser una transformación iterativa, ¿no? Y tú hablabas del Aleph, mi hijo mayor está en el Aleph, y es increíble cómo han ido iterando, ¿no? Justamente para responderle de educación, cómo han ido iterando en el tiempo, ¿no? Al inicio era 40 minutos en Zoom, que
que los profesores entraban, saludaban un ratito y se iban. 2 semanas después, en la mañana y en la tarde. De ahí se dieron cuenta que lo mejor era que sea el mismo horario de clases e ir chocolateando los grupos, ¿no? Entonces, hemos tenido en los 2 años, en los 2 meses que estamos ya se me... Ya me 2 años, no, por favor. en los 2 meses que hemos estado en la casa, 4 modelos distintos de educación digital, ¿no? Y creemos que ya es lo suficientemente bueno, pero no dudo que el siguiente va a ser aún mejor, ¿no? Entonces, nos va a forzar, pero en la manera que vayamos iterando y mejorando paso a paso, el end state va a ser bastante bueno. Oye, yo solo para agregar que, claro, eso de ser forzoso es justamente a veces necesario la crisis para el cambio, ¿no? Porque es, ¿qué hago? ¿Cambio mañana o dejo de existir como negocio, ¿no? Y si antes había mucho miedo de cambio o no cambio, ¿no? ¿Será que me va a ir bien? Hoy es como olvídate del miedo, ¿no? No hay un escenario distinto, es el que estamos viviendo, entonces también creo que es el mejor momento para tomar esos riesgos que antes no nos atrevíamos a tomar, pero hoy creo que tenemos esa posibilidad de investigar, de reinventarnos, todos estamos en lo mismo y creo que hay, además, también hay un sentido de colaboración bien importante que el momento da, que también hay que aprovecharlo, ¿no? Tomo otra pregunta del público. En realidad fusiono 2 preguntas porque las 2 tienen que ver con talento. Una de ellas habla de lo que vamos a requerir nosotros como empresas del talento a partir de ahora en adelante. Si eso ha cambiado y hacia dónde está cambiando esos requerimientos del talento. Y la segunda es cómo medir la productividad en un trabajo que hoy es en casa. Lo mismo puede empezar quien guste. Mira, yo creo que hablamos hace un ratito de reinventarse, ¿no? O sea, creo que todos tenemos ese desafío, esa necesidad de educarnos, de aprender constantemente, de adquirir nuevos skills. Si antes no me iba bien con las herramientas colaborativas, hoy se han vuelto parte del trabajo porque es la forma de poder hacerlo, ¿no? Entonces sí creo que las empresas tienen un rol importante de hacer reskilling de sus colaboradores. O sea, creo que ahí hay como que un compromiso, un deber de las empresas, y las personas, evidentemente, los colaboradores, tienen que hacerlo también, tienen que sentirse motivados a aprender, a descubrir esas herramientas que antes no se atrevían a hacer, porque sin duda este momento y esta transformación acelerada exige que no nos quedemos de brazos cruzados con lo que ya sabíamos. Lo bueno es que el conocimiento, el entrenamiento está a disposición hasta gratuito, ¿no? Y creo que es momento de hoy sentir esa necesidad de tener que entrenarnos y tener que aprender nuevas cosas, porque sin duda estamos en un momento de cambio y lo que ayer necesitábamos saber, hoy ya es diferente, ¿no? Ya el tema de talento era, creo que una de las barreras más grandes o los condicionantes más que limitaban la transformación y la innovación en el país, ¿no? Podemos hablarlo desde un punto de vista estructural, de carreras que no existen todavía acá, o que son muy nuevas, a un tema también de cultural y de la forma como lideramos las organizaciones, ¿no? Y se está poniendo un poco a prueba en este caso este reto de la falta de talento o las nuevas exigencias que hay para el talento. Una cosa que es muy importante es lo que mencionaba Mónica, el trabajar el tema del reskilling y asumirlo como un reto personal, que cada uno empiece a trabajar en esas nuevas competencias que se van a necesitar para poder ser competitivos en estos nuevos paradigmas.
y la responsabilidad que tienen las organizaciones con la parte de reskilling. La segunda parte de la pregunta a mí me parece muy, muy relevante, el tema de la productividad, porque es un tema que muy recurrente. Y yo quiero poner una alerta, ¿no? No hay nada nada que pueda disparar mejor el micromanagement que una crisis, ¿no? Todos los micromanagers, ¿no? Hoy día son, pero demandados, ¿no? Ya el micromanager que quizá algunos tenemos dentro sale, emerge, ¿no? Que estamos en crisis, tengo que estar viendo el detalle que está haciendo cada persona. Y de nuevo, regreso a lo que decía hace un rato, hay que considerar el contexto, ¿no? Entonces, el contexto del que estamos no es para sacar y empezar a medir a las personas todo el tiempo, cada minuto, lo que están haciendo y estar preocupados por productividad. De repente tenemos que cambiar un poco ese mindset. No digo que no tengamos que medirlo. Hay que medirlo, hay herramientas para medirlo sin ser invasivos. O sea, si estoy pidiéndole reportes a la gente a cada minuto, no van a ser productivos, estoy yendo contra mi propio objetivo, y además genera un estrés que va a apagar toda creatividad que se necesita hoy día para poder justamente sacar adelante esta situación. Pero se puede medir de distintas formas. De hecho, ahora que estamos interactuando más de manera digital, hay maneras en las cuales puedes medirlo. Pero lo que sí deberíamos hacer definitivamente, creo, en este contexto, es hacer como romper la asociación o el vínculo o la exigencia o el atar la productividad, y esto va a ser bien polémico quizá, pero a los incentivos, ¿no? Porque si en este contexto empiezo a exigir más productividad, donde la gente claramente está siendo retada para ser productivo, y esto sigue atado a los incentivos, voy a entrar en un círculo vicioso en el cual voy a, como les decía, apagar la creatividad de las personas que las necesitamos hoy día para justamente salir adelante de esta crisis. Yo añadiría, creo que haces unas reflexiones súper buenas, ¿ya? Yo hace un tiempo, el COO de Spotify, tuvimos la suerte que el COO de Spotify visita el Licor y habló de dos cosas, ¿ya? La primera es cómo las empresas y las personas mismas ponen primero el estar ocupados que el desarrollar cosas, que el hacer, ¿no? Utilization over throughput, decía él. Y no hay que confundirlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad no es, bueno, ahora que estoy en mi casa y no tengo nada más que hacer, pues trabajo de 7 a 9, ¿no? Es cómo busco los espacios en los que puedo entregar mayor valor a todo lo que hemos estado diciendo, a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a nuestros proveedores, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que siempre, que desde que lo escuché, siempre da vueltas en mi cabeza. Y lo otro es, hasta el más micromanager se le van a pasar las cosas, ¿no? Entonces, él decía que las organizaciones se deberían de parecer más a las ciudades, ¿no? Es impensable creer que el alcalde puede decir por dónde tienes que caminar, ¿no? Puede decir, oye, hay ciertas reglas, hay ciertas líneas, no camines por la pista, pero no te puede decir que para llegar a tu casa tienes que tomar estas 4 calles, ¿no? Da marcos alrededor para que vivas en esos marcos, ¿no? Y que él decía que los líderes tenemos que trabajar de esa manera. Decirle a la gente, estas son las cosas relevantes, hacia dónde quiere llegar la empresa, hacia dónde queremos llegar como equipo, y te voy a dar las herramientas para que puedas llegar. Entonces, es interesante la pregunta de productividad justamente por eso. Pero yo quería comentar un poquito el caso del Licor. Nos dimos cuenta que muchas personas estaban trabajando más, ¿no? Porque estás en tu casa, no hay muchas cosas que hacer, muchos de nuestros colaboradores viven solos, entonces estaban encontrando en trabajar la posibilidad de despejarse, ¿ya? Y con el equipo de recursos humanos creamos una página web que se llama Conectados Aprendemos, en donde hay distintas secciones para que la gente pueda hacer otras cosas, ¿no? Hay cursos que ahora muchas universidades han abierto todos sus cursos online
hay artículos, ¿no?, que leen nuestros líderes, entonces los artículos que vamos leyendo los ponemos ahí. Hay visitas a museos, o si es que aparece un festival de música online, pues está el link, ¿no? Entonces, la productividad es importante, sin duda, pero yo también creo que las empresas tenemos que pensar que las personas no existen solo para trabajar para las organizaciones, ¿no? Y tenemos que apoyarlas a que puedan ser productivas en su tiempo. Pregunta uno de los participantes por el e-commerce y pregunta si es que consideran que el uso del e-commerce va a caer posterior a la cuarentena o se va a mantener. Yo lo extrapolo un poco más. De hecho, en el sector de medios de comunicación, vemos un bombardeo de webinars. Este no es naturalmente el único, pero no solo no es el único. Deben haber 15 diarios como oferta. Una oferta que nunca antes ha ocurrido, y es más, hace unos meses hacer webinars, de ningún modo, no se apostaba por esto. En semana nosotros hemos apostado por hacer muy pocos, porque no ir contracorriente a este bombardeo y tratar de hacer, respetar, digamos, el valor de calidad de contenido y darle esa categoría a los pocos webinars que hacemos. Entonces, también me imagino un mundo post-cuarentena en el que bajará el número también. La gente estará poco menos en sus casas, las audiencias se reducirán, bajará el número. Lo extrapolo porque me parecen ejemplos parecidos. El participante pregunta por e-commerce. Yo pregunto por qué otras instancias se han elevado y de pronto van a bajar o se van a mantener desde esos puntos de vista. Si quieres, yo empiezo respondiendo por e-commerce, no con un dato peruano, pero con un dato de Estados Unidos, que justo leí un artículo el fin de semana. En los últimos 10 años, la penetración de e-commerce en el retail norteamericano, había crecido de 5 a 16%. En 10 años, había crecido 11 puntos. Y en este año ha pasado de 16% a 27%. ¿no? 11 puntos nuevamente. Entonces, yo no sé si es que se va a mantener en 27, si es que va a subir a 35, lo que sé es que no va a regresar a 16, ¿no? Quizá caerá un par de puntitos, pero en la medida en la que este nuevo normal se vuelva simplemente el normal, ese número va a quedar bien arriba. Yo ahí comentar que sin duda coincido en que esos nuevos usuarios, varios, la mayoría probablemente de ellos mantengan, con lo cual vamos a tener más usuarios. Y hoy no pienso solo en el e-commerce, pienso en todos los servicios digitales, por ejemplo el de telemedicina, que creo que en la medida que los consumidores encuentren una buena experiencia, que es lo que habíamos comentado, y la confianza de que les fue bien y lo quieren repetir, eso se va a mantener, ¿no? Y en la medida también que avancemos un poco, nuestro país venía muy por detrás en términos de e-commerce, de bancarización. La bancarización es un aliado muy importante para el e-commerce porque es el medio de pago, ¿no? Y sí da pena el hecho de que hoy no pueda el gobierno hacer llegar los bonos a las personas porque la mayoría, muchísimos no tienen cuentas. Entonces sí creo que hay bastante trabajo del lado de la empresa por promover esas iniciativas, la bancarización, que ha avanzado mucho en los últimos años, pero tenemos un camino bien grande por recorrer, y para mí el e-commerce y todos los servicios digitales van bien de la mano de lo que se pueda hacer en términos de bancarización de las personas, ¿no? Solo le agregaría que hemos pasado suficiente tiempo para que haya un cambio de comportamiento o para que por lo menos se pongan en cuestión ciertas cosas por el lado de nosotros como clientes o como consumidores. No sabemos por dónde va a ir, o sea, es difícil ser no podemos jugar a ser el oráculo, o sea, probablemente hay una caída o puede seguir para adelante, pero no solamente es el tema del cambio del lado del consumo, sino también la oferta. La oferta, ahora va a haber mucho más oferta digital, la oferta se está transformando y también las condiciones tanto legales como del ecosistema, que también se ha acelerado. Entonces, es
por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, por el lado del ecosistema, se ve, todo indica que esto va a seguir creciendo después de este periodo, ¿no? Relaciono dos preguntas también del público. Trato de fusionar para responder un poquito más las preguntas que nos dejan. Una de ellas hace referencia a digamos, a cuando las iniciativas de transformación se ven frustradas por la parte de la cultura de la empresa, ¿no? Y ahora que estamos a distancia, preguntan, esto puede hacerse más difícil. ¿Cómo manejar, digamos, los temas culturales en este contexto, ¿no? Y este cambio de cultura que buscaba justamente facilitar la innovación y la transformación. Ahora a distancia, ¿cómo hacemos? Ahí, de repente, David, comento un poquito. Es un desafío. En RIMAC, de hecho, el equipo de gestión humana probablemente es de los que están trabajando overtime para poder mantener la cultura de la organización. A distancia se puede, y creo que lo fundamental es que los colaboradores sientan que nos preocupamos por ellos, ¿no? Que ellos son la pieza fundamental de la organización, el motor, lo que hace que logremos llevar nuestra propuesta de valor, ¿no? Como principio cultural en RIMAC, el número uno es las personas van primero, y nos hemos asegurado todo este tiempo de que eso quede muy claro y los colaboradores lo sientan, ¿no? Sientan todos los días la preocupación que tiene la compañía hacia ellos. O sea, creo que eso es fundamental para la cultura y hay que hacer más, ¿no? Hay que hacer actividades que antes se solucionaban con una conversación de pasillo o con ver alguna activación en tu piso. Hoy ya no sucede, pero sí creo que las herramientas tecnológicas, el streaming, los videos, hacen que la creatividad aflore y la verdad que sí podamos llegar con actividades o con elementos que hacen que podamos arraigar y fortalecer la cultura en la compañía. O sea, sí se puede, es un desafío, pero lo fundamental es que los colaboradores sientan lo importante que son, ¿no? De ahí parte todo, creo, para poder fortalecer la cultura. Y diría, la cultura es algo que se trabaja en el tiempo, y los cambios culturales son difíciles, porque estás hablando de creencias colectivas, ¿no? Pero se puede moldear, se pueden causar o se puede reforzar. Y uno de los principales condicionantes o determinantes de generar esta cultura o de introducir nuevas creencias o reforzar creencias existentes es la relación con los líderes. Entonces, y hablo de los líderes más cercanos, o sea, no te hablo solamente del top management, sino de tus líderes más cercanos, que obviamente se va extendiendo, ¿no? Entonces, hoy hay diría un llamado, ¿no? A todas las personas que tienen un equipo, ¿no? Estar cerca de esos equipos, de estar escuchando, no solamente comunicando constantemente, porque ahora pues cada cierto, de nuevo, ¿no? El micromanagement, podemos meter un montón de check-ins, ¿no? Pero más bien de estar escuchando, de dar espacios donde la gente pueda contar de cómo está, ¿no? Y eso va a ir construyendo una creencia o una cultura basada en la confianza, que es la que se necesita para la transformación. Y lo otro está, o el otro componente de la cultura de innovación, que para mí es uno fundamental, que tiene que ver con la experimentación, que es más allá de la tolerancia al error, es la experimentación, es darle espacio a la gente para que pruebe, para que experimente, para que aprenda, y eso es algo que no tendría por qué parar, más bien al contrario, creo que hoy es un momento en el cual podemos hasta incluso acelerar ese componente cultural de una cultura de innovación, ¿no? Darle más espacio a la gente para probar cosas y para experimentar.
Estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho, pero voy a tener una mirada un poquito menos popular, quizá. Yo creo que las crisis y estos momentos complejos son donde realmente aparecen las personas como somos y por lo tanto las organizaciones como son, ¿no? Y son en estos momentos en los que la cultura aflora como realmente es, ¿no? Una cultura organizacional no son los pósters de los valores que hay al entrar en las oficinas o en las fábricas o donde trabajemos. No son las fotos de nuestros líderes con post-its porque ahora somos innovadores, ¿no? Yo creo e invito a los participantes a reflexionar cómo es esa cultura real y ver si es que, digamos, en el fondo de sus organizaciones y ver si es que quieren aprovechar esta crisis justamente para hacer algunos ajustes y aprovechar la crisis para estar más cerca a sus colaboradores y crear esa colaboración con ellos, ¿no? Que va a llevar a todo lo que venía diciendo Rodrigo, a ser más innovadores, a estar más abiertos a cambiar, a tenerle menos miedo al error, que hoy es crucial. Pongo el contexto porque ustedes han hablado de contexto y que tenemos que tomarlo en cuenta. Y uno de nuestros participantes dice, bueno, pero ustedes hablan desde la gran empresa, todavía con espalda financiera frente a la crisis, y nosotros, dice uno de los panelistas, uno de los participantes, somos una empresa mediana, golpeada por la circunstancia, que también nos gustaría hacer transformación digital e innovación. Ese es el contexto. Y con ese contexto paso a pedirles una recomendación, una sugerencia, una sola, cada uno, que puedan darle a esta audiencia, que la verdad ha sido bastante participativa, sobre cómo afrontar este nuevo normal con recursos limitados y con mucho espacio de oportunidad para la acción, por supuesto. Quisiera empezar diciendo, cuando tienes que transformarte, a veces hay esa idea de que una empresa más grande puede hacerlo más rápido. Y creo que no hay nada más falso. ¿Por qué? Porque una empresa cuando es más grande termina, se dice, termina modularizando, termina como todos los procesos para hacerlos más eficientes terminan extendiéndolos o dividiendo las tareas, o sea, toda la división de tareas se hace mucho más amplia, incluso hasta con partes terceras. Entonces, para poder transformarte, tú necesitas unir todos estos componentes, repensarlos y luego volverlos a expandir, si quieres. Y eso es muy complejo para una empresa corporativa. En cambio, para una empresa pequeña o mediana, todos esos componentes están muy cerca, a veces están en la misma persona. Entonces la transformación debería ser mucho más rápida, porque ahorras mucho tiempo en el tema de la coordinación, o en el tema de ponerte de acuerdo, o el de definir y definir una dirección, ¿no? Entonces, acá aprovechen, si bien tienes menos recursos quizá para hacer inversiones, aprovechen la agilidad y la rapidez que tiene justamente el ser más pequeños. Y algo que recomendaría también a las empresas que compiten con empresas grandes, perdón, Rima Corp, pero busquen dónde están los puntos incómodos para estas organizaciones. Hay cosas que por el modelo de negocio no pueden hacer. Entonces tú te puedes mover y buscar y posicionarte en esos puntos donde para competir contigo tendrían se dice un legacy, tendrían un costo muy grande, ¿no? Entonces, más bien aprovechen esta oportunidad para hacer una transformación más rápida y ganar una posición competitiva en algún espacio de mercado. Yo voy a decir lo mismo, pero al revés. Yo creo que deberían de aprovecharse de los Alicorps, de los RIMAX de este mundo para colaborar, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos solucionar todos los puntos de dolor de nuestros consumidores y clientes. No tenemos las capacidades, no tenemos la velocidad, y en ese sentido estamos bastante abiertos a innovar con otros, ¿no? Entonces,
Si es que hay alguien que puede ser una empresa muy chica que tiene soluciones interesantes, las podemos desarrollar juntos, ¿no? Entonces, no sería solo cómo atacarnos, sino cómo trabajar juntos, Rodrigo. Yo la verdad que, mira, mi consejo, recomendación es mirar bien de la propuesta de valor que ustedes tienen como empresa pequeña, qué es lo que más valoran los clientes de eso, porque sí es momento de centrarse en lo fundamental de tu propuesta de valor y dejar a un lado de repente eso que a veces consume tiempo, esfuerzo y recursos y que no son tan relevantes, ¿no? Es pensar bien qué es lo que realmente el cliente valora de mi propuesta de valor y concentrarme en eso. Hay mucha colaboración, ahí Carlos, Rodrigo han hablado un poquito de colaboración entre empresas pequeñas y con la gran empresa también. La verdad que las vías de colaboración hoy son bien grandes. Nosotros en este proceso de pandemia hemos colaborado en el último mes con 3 startups muy chiquitas que estaban comenzando, pero nos podían solucionar un problema que teníamos. Y inmediatamente lo hicimos, así que hay ese espacio para hacerlo, ¿no? Bueno, con eso lamentablemente vamos a tener que terminar. La verdad es que ha sido poco más de una hora bastante productiva. Internamente habíamos prometido terminar a las 5:15 y son las 5:12. Y creo que está bien porque hemos probado ya que las fórmulas de tiempos acotados, incluso con la disponibilidad de tiempo que se tiene hoy en casas, es la fórmula ganadora y con un panel que por supuesto dé la altura, la talla y contribuya con mucho más valor como el que ustedes han contribuido. Así que les agradezco muchísimo a Rodrigo, Mónica, a Carlos por la paciencia. Hemos tratado de responder una buena cantidad de preguntas, quedan muchas en el tintero, la verdad que sí. Y tengo que agradecer, por supuesto, a RE/MAX Seguros por la iniciativa de trabajar en conjunto estos espacios. Creo que están siendo bastante ricos. Y a la audiencia que dentro de 2 semanas debemos tener un último webinar, que esperemos no sea el último en realidad, pero el último de esta primera tanda sobre ciberseguridad. Otro de nuestros puntos de dolor también como empresas hoy, sobre todo en estos contextos de digitalización. ¿Alguna palabra final de los panelistas? La que guste. Yo quisiera añadir, antes, agradecerte a ti, agradecer a RE/MAX, a Mónica, a Rodrigo por este espacio. Yo quería dejarles una última cosa. Ahora que ojalá termine la cuarentena, creo que algo que hemos podido acuñar en estos tiempos es la empatía. La empatía con nuestros colaboradores, lo hemos venido diciendo, ¿no? La empatía con nuestros consumidores, proveedores, con nuestra misma familia. Y creo que eso es un regalo que nos ha dado esta pandemia. Ahora que salgamos de la cuarentena, sigamos siendo empáticos porque es algo que necesitamos bastante. Mónica, Rodrigo, si se animan algo Sí. más para cerrar. La verdad que agradecer a todo el público que nos está escuchando, a Carlos, a Rodrigo por participar, David. La verdad que 3 mensajitos para las empresas que hoy nos escuchan. Bien importante hoy pensar en nuestros colaboradores, eso es consejo número 1, hay que protegerlos, hay que estar con ellos en esta situación que es difícil, escuchar mucho a los clientes porque están cambiando y tenemos que ser capaces de entender perfectamente por dónde vienen esos cambios y reaccionar con celeridad. Tercero, es el momento de aprender, de investigar, de reinventarnos, no hay que tener miedo a fallar, este es el momento donde no hay que tener miedo a fallar exactamente. Y finalmente algo de lo que acabamos de hablar, que es estemos bien abiertos a colaborar, ¿no? Hoy hay ese espacio a nivel mundial en realidad, ¿no? Porque ni siquiera hablamos de nuestro país, pero todos estamos enfrentando la misma crisis y estamos bien dispuestos a colaborar. Yo solo... el mensaje sería, un negocio está basado en relaciones. Cuiden esas relaciones, trabajen esas relaciones. Este es un momento para justamente
poder reforzarlas o poder repensarlas, las relaciones con la gente que trabaja contigo, las relaciones con la gente a la cual les entregas tus servicios y tus productos, las relaciones también con la sociedad, ¿no? Y ¿por qué no? También las relaciones con el planeta. Así que es un buen momento para reinventar los negocios y crear empresas que realmente ayuden a tener un mejor mundo. Bueno, empatía, aprendizaje, colaboración, cuidado de las relaciones. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y este ha sido el webinar Transformación Digital e Innovación en tiempos de COVID-19. Hasta la próxima. Chao con todos y todas.